De la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Y al contrario, alguno podrá decir: tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice: creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hace tiempo que yo vengo hablando de una teología de la retribución. Es un título que yo no se lo he oído a nadie. Más o menos me lo he inventado. Pero el término no. El término retribución lo he leído en la Suma Teológica de Santo Tomás, cuando habla de la teología del mérito y del demérito. Allí utiliza la palabra retribución, refiriéndose a lo mismo que yo después he puesto nombre. Por lo tanto, esta palabra, dentro de la tradición dominicana, aunque no usada o no muy usada, pero está ahí dentro. ¿Qué es la teología de la retribución? Pues define la teología que hemos tenido en los últimos siglos, nada menos que en siglos, por no decir en casi todos los 20 siglos que tiene la Iglesia. Es peligrosa porque roza con el semipelagianismo. Algo de eso ya dijo Pablo VI. En esa teología se trata de hacer méritos, de hacer obras buenas, sacrificios para ganarnos el cielo. Este ya se ha ganado el cielo con las cosas que ha hecho, decimos muchas veces. Según ella, el principal obstáculo para llegar al cielo es el pecado moral. Y entonces el cometido principal religioso de una persona cristiana es luchar contra el pecado. Porque si luchas contra el pecado y lo vences, pues llegas fácilmente hasta las puertas del cielo. Es decir, algo así como si Jesucristo, que de esto habla San Anselmo, como si Jesucristo nos hubiera conquistado la amistad con Dios, de nuevo. Y entonces Jesucristo, por los méritos de su pasión, nos abrió las puertas del cielo. Pero para llegar a la puerta del cielo, ya tiene que ser nuestro esfuerzo, nuestra obra, nuestros sacrificios. Todo eso que, en definitiva, pues hace que nosotros tengamos suficientes méritos para poder ser salvados.
En esta teología, es una teología que a mí me parece teología de la productividad, vamos a llamarlo así, una teología capitalista, como capitalista. Se trata de ganar el cielo, adquirir la perfección, merecer la salvación, abundar en obras buenas. Si os dais cuenta de la terminología, ganar, adquirir, merecer, abundar, esto es un tema de productividad. En esto, o esta terminología, la utiliza cualquier empresa capitalista. Jesucristo, en este caso, pues sería el modelo, pero modelo moral, modelo a imitar. Jesucristo sería el que mejor cumplió, aparte de abrirnos las puertas del cielo, el que mejor cumplió, el gran moralista, el que nos da la pauta de cómo tenemos que ser y lo que tenemos que hacer en cada uno de los momentos de nuestra vida. El referente de esta teología no suele ser Jesucristo, porque Jesucristo se queda al nivel del modelo. El referente suele ser Dios. A Dios. Todo va para Dios. Todo va para Dios. Y entonces esta teología no llega nunca a la dimensión de la gratuidad, de la salvación gratuita por Cristo Jesús, a la justificación gratuita, a la sangre de Jesucristo que nos salva, que nos redime. No llega a entender que Jesucristo ha cargado con nuestros pecados, que Jesucristo no es un modelo, sino una gracia, un don maravilloso que Dios nos da, para que, nada menos cargando con nuestros pecados, podamos nosotros ser libres, podamos sentir el don de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Pues bien, la teología de la retribución no entiende de esto, o entiende muy poco porque no lo practica. Practica el esfuerzo personal para hacer lo que una teología de gratuidad le achacamos a Jesucristo. Él nos ha salvado cargando en su espalda con todos nuestros pecados. En este modelo he vivido yo. Ha vivido mi madre, ha vivido mi abuela, ha vivido mis tíos, ha vivido toda mi gente. Mis sobrinos no. Mis sobrinos, algunos, no tienen teología, no tienen espiritualidad, no tienen religión. Yo me podía preguntar, ¿y mi sobrino es malo? ¿Mis sobrinos son malos? ¿Vuestros sobrinos son malos? Pues yo diría que no. Entonces, ¿qué les pasa? Pues les pasa simplemente que el modelo se ha agotado, que hay un agotamiento de modelo. Y a las nuevas generaciones no se le puede predicar porque no hace sintonía, no tienen empatía con este modelo, no tienen empatía con este modelo de retribución, con esta forma de predicación. Y entonces están pasando, vamos a decirlo así. Tengo un amigo que trabaja en un banco. Y este amigo, pues, al que más miedo tiene de todos es al inspector de zona. ¿Qué hace este señor? Pues este señor llega de vez en cuando con exigencias, siempre con exigencias. Si este año el beneficio ha sido del 20%, eso no le sirve de ayuda y consuelo a nadie, porque ni les felicita, simplemente les dice,
este año hemos alcanzado el 20% de productividad, más, pues para el año que viene más. Y entonces la gente que ya este año ha estado acogotada para sacar un 20%, se le echa otra carga encima. Para el año que viene, más todavía. O sea, más esfuerzo y más exigencia que tienes que cumplir. Y decía este hombre, dice, yo en el banco no tengo más remedio que hacer lo que pueda. Dice, pero cuando voy a misa los domingos y me encuentro con que el lenguaje del cura es lo mismo que el del inspector de zona, digo, no lo aguanto. Yo trabajo en el banco porque tengo que comer, pero lo que recibo en la iglesia, esas exigencias, que son dobles exigencias, me matan. Esto es una de las causas del agotamiento de este modelo del que estoy hablando. Los jóvenes hoy día tienen un problema serio. Son muy soberbios y son muy orgullosos. No porque sean peores que los jóvenes de otras generaciones, sino por una cultura que hay ahora, que es una cultura técnica que les da ocasión para ser distintos. Resulta que los jóvenes entienden esta cultura técnica mejor que nadie. Un niño de 2 años coge el teléfono de su papá para llamar por teléfono a cualquiera. Y los mayores le preguntan a cualquier jovenzuelo cosas y el niño se lo resuelve. Es evidente que el niño se hace soberbio, pero no porque sea malo, sino por el ambiente. Es evidente que el niño se hace orgulloso, es evidente que el niño dice a sus papás, es que sois unos anticuados, es que no valéis para nada, es que no conocéis nada. Y dentro de esta ambiente, pues es verdad. Y van formando poco a poco una subcultura que hace de los jóvenes como una clase aparte. No sabes ni cómo tratarlos. Aún en eventos familiares les encuentras raros. Siempre están juntos, siempre están separados. Nunca están con los mayores, nunca están, siempre están en lo suyo. Un grupo de jóvenes hoy día, en un funeral, el cura, yo cuando les miro es que me da pena, no saben dónde están, o sea, no tienen idea. Quitando algunos, naturalmente, que han recibido el don de Dios y la gracia de Dios, y hay muchos jóvenes así, pero digamos, como clase social, por llamarla de alguna forma, pues tienen este problema. Este problema es serio porque si se une con la religión, pues resulta que el rechazo a la religión por ser parte de la cultura vieja, por ser parte de un papá y de una mamá que no entienden nada, el rechazo a la religión se le puede meter muy dentro, muy en el corazón. Santo Tomás dice que así empezaron los demonios. Que los demonios se condenaron y los demonios fueron demonios porque rechazaron la felicidad que se les ofrecía. Rechazaron la felicidad de Dios y se reunieron en grupo también y prefirieron la suya. Prefirieron su felicidad, prefirieron, no sé, su manera de obrar y de hacer. Y sencillamente cuando se dieron cuenta se habían separado de Dios, se habían separado de la gracia. Se creyeron capacitados, fuertes, no necesitamos a nadie, no necesitamos a Dios. Dios no existe, y si Dios existe, no serviré.
Y hay por ahí hilos que se entretejen entre la formación de los demonios y la formación de los ateos humanos, hilos que se entretejen y que pueden tener raíces comunes, muy comunes. Por lo tanto, hay que estar muy en guardia. Los jóvenes no son malos por naturaleza. Los demonios tampoco son malos por naturaleza. Dios no creó nada malo, porque si Dios hubiera creado algo malo, no lo hubiera creado. Dios es bueno, y por lo tanto nada puede salir de sus manos que no sea bueno. Los demonios son malos por voluntad, porque quisieron ser malos. Esa es la palabra de Santo Tomás, por voluntad propia, porque quisieron ser malos. Los jóvenes hoy día pueden ir en camino también de esa malicia, al principio no por voluntad, pero por costumbre, por cultura, por esta cultura técnica que digo, por el estilo en que hoy día se les valora, la forma de valorarlos, que hace que se crean en todo el resto de la vida y en todos los demás aspectos de la vida tan listos y tan crecidos como en la cuestión técnica de estos cachivaches modernos. Pues bien, es necesario cambiar el modelo cuando se hable a los jóvenes. Es necesario, no sé, entrar en otra dimensión religiosa muy distinta, porque si no, pues no les ayudamos. No les ayudamos en nada. Y no ayudar en nada en situaciones como esta, pues es no cumplir verdaderamente con nuestros deberes. Nuevo modelo tiene que basarse en Jesucristo, pero no Jesucristo como el gran cumplidor, como el gran moralista, como el gran cumplidor, como el que lo hace todo bien, porque los jóvenes no hacen bien todo y lo saben perfectamente. Ninguno de nosotros hace bien todas las cosas. Y el modelo de Jesús no nos sirve para hacer bien todas las cosas, porque Jesús no es el modelo en ese sentido de cumplimientos o de moralidad. Es un don. Y como es un don, pues nos ha justificado delante de Dios. La Iglesia nunca ha fallado. Es una cosa muy curiosa que yo he pensado mucho, cómo la Iglesia nunca ha fallado en su dogmática, vamos a llamarlo así. La Iglesia siempre, desde ya las discusiones que tuvieron Pelagio con San Agustín, cuando la Iglesia decidió, y el Papa Zósimo I en el año 435 definió el tema de la gratuidad y de la gracia de Dios, está clarísimo. Está clarísimo. Y nos dice claramente que nada, ni siquiera el primer intento de acercarse a Dios es obra humana. Todo viene de Dios. Todo es lo que hay de cielo en nosotros, lo que hay de Dios en nosotros, todo es divino, todo es regalo, todo viene de arriba, todo viene del Dios de arriba, que es el que nos ama primero, que es el que está con nosotros y que es el que verdaderamente hace de nosotros una criatura nueva, una criatura nueva. Jesucristo es todo lo contrario al inspector de zona, todo lo contrario. No hay que tener miedo a predicar a un Jesucristo. ¿Por qué? Porque si predicas a un Jesucristo en el que crees gratuito, es el Espíritu Santo el que coge la batuta, vamos a decirlo así, es el Espíritu Santo el que te va llevando, el que va llevando, el que debería ir llevando también a los jóvenes, el que sencillamente entra en tu corazón y va cambiando todas las cosas. A mí me emociona esto porque la Iglesia no ha fallado nunca en sus definiciones, en sus concilios, ni en el Concilio de Trento,
cuya teoría o cuya definición de la gracia es una belleza. Pero después en la predicación y en la práctica, en la pastoral, pues ha fallado mucho. Ahí falla muchísimo. ¿Por qué? Porque se acomoda. Se acomoda a la vida, se acomoda a lo que se lleva, se acomoda a lo que hay actualmente, a lo que hubo hace 20 siglos o 15 siglos o 8 siglos. Se acomoda muchísimo y entonces traiciona muchas veces esa gratuidad limpia en la cual es donde se mueve el Espíritu Santo a sus anchas y donde el Espíritu Santo hace su iglesia. Y que muchas veces se da uno cuenta de que solo existen los grandes santos. ¿Cómo es posible que los grandes santos sean los únicos santos en una iglesia de Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que no vivamos más? ¿Cómo es posible que no haya experiencias más vivas de Dios? Nada más que las que se leen en los santos, en la cultura religiosa en la que nos movemos la mayoría de nosotros. La pastoral y la predicación no acaban de arrancarnos de esa intención humana, de ese apegamiento humano a la ganancia, a ganar la vida eterna, a ganarnos el cielo, a ser nosotros los protagonistas, a llevar nosotros las cosas adelante. No acaba de arrancarnos de ahí, no acaba de predicarle a la gente. Se le predica a la gente que haga méritos, que trabaje, que se esfuerce, que luche, que gane. Si hasta ahora has producido 20%, produce 40%, produce 50%. Esto pertenece al modelo agotado. Esto pertenece a un modelo en el que tú eres el protagonista de tu vida y el protagonista de tu salvación, pero no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo tu santificador. No es el Espíritu Santo ante el cual tú te arrodillas, el que verdaderamente realiza la obra en ti. Y mira qué sencillo, tan sencillo como arrodillarte y ponerte delante del Espíritu Santo y decir: ven Espíritu Santo, para que venga el Espíritu Santo, para que tú creas en el Espíritu Santo. ¿Tú puedes creer que sin méritos te puedes salvar? ¿Puedes creer en eso? Pues yo sí, yo puedo creer perfectamente, además no quiero méritos. Y eso tampoco es original mío, esto es una frase de Santa Teresita del Niño Jesús. No quiero méritos de ninguna clase. No quiero nada más que una relación de amor con el Señor. Y que todo el don de Jesucristo venga a mi corazón. ¿Y qué es lo que tiene que encontrar en mí? Nada. En mí no tiene que encontrar nada, nada más que un corazón dispuesto. Nada más que un corazón de niña, un corazón dispuesto a ser amado. Eso es lo que tiene que encontrar Jesucristo. Y claro que es un modelo nuevo. Claro que no te mete en las exigencias duras que a mucha gente les está llevando a la deserción. Claro que no te mete. ¿Qué es lo que tiene que encontrar el Espíritu Santo dentro de mí? En mi pobreza, en mi incapacidad. ¿Cuántos jóvenes se van de la iglesia y no quieren saber nada porque se encuentran pobres, incapacitados, porque están en la droga, porque no han podido superar en la vida las dificultades, porque sencillamente, no sé, el sorpaso, no han podido sorpasar nada, nunca en su vida? Pues no tienen la capacidad para ello, ni tienen la ayuda necesaria para ello. Pues el Espíritu Santo viene y te acepta así, en la droga, te acepta en la pobreza, te acepta en esas situaciones en las cuales tú te encuentras marginado, en esas situaciones en las cuales tú estás despreciando la religión, porque la religión te está
exigiendo una serie de cosas que tú no puedes dar sencillamente. Decimos las mismas cosas que los del mundo, predicamos lo mismo que los del mundo. Entonces, claro, los jóvenes sobre todo a la religión la consideran como una superestructura innecesaria, peor que innecesaria. No la quieren porque les juzga, encima les juzga. No voy a decirles condena, porque me suena mal esa palabra, pero se sienten juzgados y se sienten mal. Además de juzgados por su propia conciencia, juzgados también por el que o los que tenían que predicarles el consuelo de Dios, el amor de Dios. Están en misa y dicen, es que la misa no me produce vivencias nuevas, no me produce ninguna vivencia consoladora, no me hace bien, no entiendo nada, no siento que sea para mí, no siento que ahí haya ninguna cosa, ni incluso ningún símbolo que esté adecuado para mi forma de ser, para mi forma de ver las cosas. Dios no es real. Sencillamente, esta palabra real es una cosa que yo he oído mucho a los jóvenes. Dios no es real. Cuando en las cosas serias de la vida le dices a uno, reza un poco. Pues yo he oído esa contestación. Dios no es real. Se puede creer en Él, pero no es real, es decir, no actúa. Nunca he tenido experiencia de la actuación de Dios. Si nunca tienes experiencia de la actuación de Dios, no me extraña que estés fuera. Es un Dios como si fuera muerto. Es un Dios cultura, es un Dios que ha muerto, como diría Nietzsche, pero es un Dios que ¿a quién le ha hecho bien? Culturalmente puede ser que le haya hecho bien, pero ¿a quién? ¿Dónde hay una experiencia que a mí me pueda valer? No entienden que haya muerto por otros, porque no sienten que haya muerto por ellos nunca. Pues bien, se muere la fe, y esto es una cosa muy seria, porque la fe, la falta de fe o la muerte de la fe no es un hecho neutral. No es un hecho neutral. Si yo me quedo calvo, no voy por la calle odiando a los que tienen pelo. Luego, el quedarme calvo es un hecho neutral. Cuando a mí me operaron de cáncer de recto 2 veces, con la bolsa, con todo el rollo, pues doy gracias a Dios porque iba por la calle muchas veces y viendo las posaderas bien asentadas que tenía la gente, no solamente maldecía, o sea, no solamente quería maldecir, es que daba gloria a Dios. Daba gracias a Dios y le decía, Señor, 70 años, 70 y tantos años he estado yo así. ¡Qué bien! ¿Cómo me ha funcionado todo? ¡Qué maravilla! Pero la pérdida de fe no es así. No es como la pérdida del pelo. No es como la pérdida de tus funciones naturales. No es neutral. La pérdida de fe engendra una cuestión que va trabajándote por dentro. ¿De dónde vendrá eso? ¿De dónde vendrá esa influencia maléfica? Maléfica. ¿De dónde vendrá? Sino de el sobrenatural o preternatural espíritu del mal que va entrando dentro de ti y que te va haciendo odiar. Te da el disgusto de las cosas de Dios. Te da ese pecado capital
que se llama acedia, la antigua pereza. La acedia, ¿qué es acedia? Es disgusto de las cosas de Dios. Es que no querer estar con Dios. Es que no quiero. Es la actitud de Satanás. Non serviam. No quiero estar ahí. No quiero estar con eso. Y ya es inútil que digas o que dejes de decir, ya no, porque poco a poco se va uno engolfando en esa realidad que es superior a lo humano y que es como una entrega de tu propio ser y de tu propio corazón, y sin darte cuenta, pues, y empiezas a odiar y empiezas a querer mal. Te alegras de que todo suceda mal. Si en la iglesia hay problemas, si en la iglesia hay escándalos, pederastias, maltratos, confrontación, si en la iglesia hay esto o lo otro, pues te gusta que lo haya y te da pruebas y te da... ¿No veis cómo tengo razón? ¿No veis cómo esto no? ¿Cómo ha sido un engaño? ¿Cómo la iglesia ha sido una impostora durante toda la vida, durante siglos y siglos? Pues bien, esta actitud acrecienta una cultura antirreligiosa hasta el punto que reprime de tal forma que ya no remuerde la conciencia, aunque siempre está por debajo. A la conciencia no la eliminará nadie. Siempre está por debajo de todos los seres humanos. Debe ser la acción buena del ángel de la guarda, o no sé de quién, pero de Dios. La acción buena que siempre te está diciendo la conciencia. Ninguno de los que vayan al infierno, si es que va alguno, ninguno podrá decir, a mí Dios no me avisó, porque su conciencia le está avisando continuamente, aunque alguno trate de reprimir la conciencia hasta el fondo. Pues bien, estos casos son muy duros porque solo un quebrantamiento, ya no valen palabras, ya no valen discusiones, ya no vale razonamientos, ya no vale nada todo eso, sino un quebrantamiento del Espíritu Santo, como sucede con algunos ateos, es el que puede realmente cambiar, es el que puede realmente llegar a ese corazón. Pues bien, como decía antes, la predicación tiene que ir unida a un anuncio de fe. Una predicación solamente racional, una teología racional como es la que se suele hacer en esta iglesia de modelo agotado, pues no sirve, no llega a ninguna parte. El anuncio de fe hay que hacerlo porque el anuncio de fe no es humano, más bien es antihumano, más bien es, como decía San Pablo, los griegos, tontería. La predicación es tontería. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales y nosotros predicamos una idiotez, una tontería, a Cristo crucificado. Antirracional, contracultural. ¿Qué pasa? Pues que ahí es donde el Espíritu Santo puede enganchar con tu situación bastante trágica. Por eso es necesaria esa predicación. Es necesario eso. Pero el primero que tiene que estar convertido es el predicador. Y decir, yo quiero predicar, aunque ni yo mismo entienda nada, pero entiendo que es palabra de Dios. Entiendo que desde la palabra de Dios algo se puede llegar. Desde el razonamiento hay que tener mucho cuidado actualmente porque lo que hace es amplificar, acrecentar el agotamiento del modelo. El nuevo modelo, como decía antes, pues se basa en eso, en una experiencia del Espíritu Santo que te
tal como eres, tal como estás, en la situación pobre, en la que tus pecados, en la que tu vida, en la que tu situación pues te deja, que te encuentre ahí. Y que te encuentre salvando, que te encuentre haciéndote una criatura nueva, que te encuentre dispuesto a que tú, en un momento dado, puedas decir, Señor, acepto tu consuelo, porque yo no puedo conmigo, yo no puedo con mis cosas. Pues bien, voy a terminar contando una experiencia que yo tuve con respecto a esto, con un sobrino mío y otros jóvenes, un día que se acababa, un día después del funeral de una sobrina mía, que murió maravillosamente. Había estado, bueno, a los 20 y tantos años, ella había estado donde estuvo, que le destrozó la vida. Pero los meses antes de la muerte fue una delicia. El Espíritu Santo entró en ella y le hizo superar todos los rechazos de lo que sus padres le habían enseñado, y el Espíritu Santo le demostró que no se acaba todo ahí, sino que Él siempre tiene para cada uno una novedad maravillosa, un modelo nuevo para cada uno. Y entonces fue tan bonito, la atendió un coadjutor de una parroquia, de la parroquia de sus padres, pero yo también pude asistir varias veces con ella. Y yo estaba emocionado por cómo la obra del Espíritu Santo yo la vi tan clara. Y yo creí que todo el mundo, después del funeral, aquellas palabras que habló aquel hombre, yo creí, contando cuando le llevaba las comuniones, yo creí que todo el mundo pues se daba cuenta de esto. Yo creí que todo el mundo pues estaba maravillado del cambio espiritual de esta chica. Sus padres sí, del cambio espiritual de esta chica, no sé, casi de dar gloria y dar gracias a Dios porque había muerto como había muerto. Pero no todos se enteraron de esto. Y entre estos pues estaban ese sobrino mío y unos jóvenes, 3 chicas jóvenes con él, que a la vuelta del cementerio se metieron conmigo de una manera dura, muy dura. Por supuesto no aceptaban mi sacerdocio, ni aceptaban nada. Hay mucha gente que tienen en común con los demonios una cosa, que creen que la Iglesia, que la obra de Jesucristo se puede acabar, pueden con ella, pueden eliminarla. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿O qué me dijeron? Pues me dijeron, rechazando mi condición de sacerdote y mi condición de cristiano, todo ello porque su tesis era de que esta chica de 20 y tantos años tenía derecho a vivir su vida y se le había cortado la vida en una juventud casi sin estrenar, que tenía todos los derechos y que la muerte es tal y la muerte es cual, y no mencionaban a Dios, pero se notaba. Y entonces pues a mí me dijeron, mira, dentro de 30 años el Vaticano ya no va a existir. No habrá nadie en las iglesias. Seréis como una secta, pero sin influencia social de ninguna clase. Seréis seres raros y extraños, que ya lo sois, con mucha fuerza. Entonces, había alguna persona mayor también. Pues yo me quedé un poco cortado porque no sabía exactamente
cómo comportarme en una situación semejante. Pero me di cuenta de que una discusión racional, y además lo digo por todos los que me veis y me escucháis, no os metáis en estos casos en una discusión racional, porque todo termina mal y todo es un desastre. Hay que contestar. Yo tenía que contestar. Pero como decían los antiguos, ad hominem. No con razones, sino denunciando su situación. La situación de los que hablan. Y entonces yo en directo les contesté, digo, sí, podéis tener razón en algo, pero ¿sabéis lo que os digo? No estáis diciendo estas cosas ni con paz, ni con tranquilidad de conciencia. Que nosotros no estamos tranquilos, me decían, si no creemos en nada. No sois neutrales, les decía yo. Lo delata vuestra agresividad. Estáis tremendamente agresivos. ¿Nosotros agresivos? Sí. Y a punto del odio. Se callaron. No supieron qué responder. Yo les puse el espejo delante de ellos, se vieron que estaban fuera hasta de la educación, se vieron a sí mismos como monstruos. ¿Qué me pasa? ¿Qué nos pasa? De hecho, tiempo después, mi sobrino por lo menos, pues se disculpó, muy disculpados. Después, un matrimonio que había allí me dijo, has sido duro con los chicos. Dice, pero es necesario. Es necesario. Y ojalá que todos supiéramos contestar a esta gente con la serenidad con que tú has contestado. Porque a mí no se me movió un pelo. Yo simplemente, un argumento ad hominem, poniendo el espejo delante de ellos, se vieron enfurecidos, se vieron, pues no sé, rabiosos, y tampoco se aceptaban a sí mismos así. Pues bien, hermanos, esto diréis, ¿qué tiene que ver con los ángeles? Pues tiene que ver con los ángeles porque muchas de estas actitudes son parecidas a las actitudes con las que el demonio se hizo demonio. Aquí hay un elemento común, que es necesario decirlo, que es necesario predicarlo, que es necesario decir, esto sucede. Y también es necesario denunciar a la Iglesia, o muchas cosas de Iglesia, mejor dicho, a la Iglesia no, porque la Iglesia siempre ha sido absolutamente clara y limpia en todo esto. Pero sí a predicaciones y pastorales por ahí de 3 al 4, que muchas veces han sido... Porque en una entrevista que hizo Pablo VI con un tal Jean Guiton, decían los dos que parece mentira que siendo la Iglesia tan clara en sus afirmaciones dogmáticas sobre la gracia y la gratuidad, después el pueblo entero viva en la retribución. El pueblo entero vive en la retribución. El pueblo entero vive ganándose el cielo, vive ganándose la vida eterna. Mientras que la Iglesia siempre nos ha predicado a un Cristo que te ha justificado gratuitamente y que tienes que experimentarlo mediante una experiencia viva del Espíritu Santo que te ama, y te ama pobre, te ama en lo más roto, en tu corazón, en tu pobreza, sencillamente. Y si tú te sientes amado en tu pobreza por el Señor, pues todo es distinto y todo cambia.
Gloria a Dios.